Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos a un equipo de arquitectos, unos invitados muy especiales, quienes son creadores de Estudio AMA. Ahorita vamos a ver cómo y a qué se dedican en este estudio. Pero, ¿qué tal? Mucho gusto, Marisol y Andrés Muñoz, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Gerardo? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos. La verdad es muy padre tener la oportunidad de platicar un poco más de lo que hacemos, ¿no? De la oficina. Sí, gracias. La verdad es que nos entusiasma mucho poder, pues, platicar y externar un poco las ideas que como estudio y también como personas, como arquitectos, pues queremos empezar a comunicar en los diferentes medios y pues nos encantó la invitación que nos hicieron para poder hacer este podcast contigo, Gerardo. No, de qué, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Al final del día, pues tienen ya una experiencia detrás, ¿no? Está la invitación, al final del día es algo que yo joven no lo tengo aún, pero lo estoy buscando a través de conocer nuevas experiencias o historias en este caso, como ustedes, ¿no? Pero pues nada, para conocer un poquito de ustedes, ustedes ahorita le comentaba a Marisol que tienen una oficina, ¿no? En Guadalajara y otra en la Ciudad de México, ¿no? Y trabajan en conjunto, me imagino, con las dos oficinas. Pero ahorita, ¿dónde están ustedes? Sí, mira, bueno, Estudiame es un estudio creativo, principalmente de arquitectura, pero también con diferentes líneas como el diseño de interiores, también la parte narrativa, que es muy importante, que la directora dentro del estudio es Marisol. Bueno, yo soy arquitecto de Guadalajara originalmente, o sea, nací en Guadalajara, pero llevo muchos años viviendo en Ciudad de México, estudié en la Universidad Iberoamericana. Ok. Una vez graduado, entré a una firma de arquitectos que es Sordo Madaleno Arquitectos, estuve ahí 10 años y bueno, ahí un poco la carrera fue, empecé un poco desde dibujante, ¿no? Después gerente y después fui 6 años, casi 7 años director y bueno, dentro de la oficina llevé varios proyectos y bueno, hace ya unos meses decidimos como estudio empezar este proyecto, ¿no? Profesional, que es Estudio AMA, el Ok. cual, como te decía, estamos en Ciudad de México actualmente y físicamente ahorita estamos en Ciudad de México, pero sí tenemos también oficinas en Guadalajara. Somos un estudio de más o menos unas 12 personas en crecimiento. Tenemos principalmente todos, o bueno, sí, 10 de las personas estamos acá en Ciudad de México y otras 3 están en Guadalajara, ¿no? Entonces tenemos presencia en los dos. Y pues somos un estudio que está en la San Miguel Chapultepec, aquí en Ciudad de México, y pues al final buscamos como también ser un referente, ¿no? En cuanto a un estudio de arquitectura con buenas prácticas laborales y también con un crecimiento bastante interesante en diferentes tipos de proyectos, diferentes escalas y sin dejar a un lado el tema narrativo, ¿no? Que igual Marisol les pueda contar que ella es la líder de esa área. Ok, súper bien. Ahorita vamos a empezar a desglosar como toda esta parte, ¿no? Pero para iniciar les comentaba de una pregunta, ¿no? Que es si pudieran entrevistar a alguna persona que ya haya trascendido de este mundo, ¿a quién sería y por qué? Y en tu caso, Marisol. Sí, pero no es que o sea, todavía sigue vivo, Ah, ok. no estoy encendido, pero sí, o sea, yo tengo muy claro que una persona que admiro mucho y que mi camino sí va muy enfocado a ese, digamos, como ídolo, si lo tengo de alguna forma, es Narinder Sagu. Narinder Sagu lleva el área de Design Communication en Foster. Muy bien. Digamos que le admiro mucho y pues sí quisiera saber más de él, de cómo concibe las ideas, ¿no? Mucho del tema narrativo que tratamos de manejar en la oficina sí tiene como de ejemplo principal pues el manejo de esta área, ¿no? Porque esta área en Foster se dedica a pues comunicar los proyectos, ¿no? O sea, como las primeras ideas, los sketches que salen, aparte de ser de Norman Foster, también es de Narinder Sagu y de su equipo, ¿no? Entonces, cómo visualizar los proyectos y cómo contarlos, o sea, es algo que le admiro muchísimo. Él es partner en Foster, entonces Ok. pues tiene como también desde la concepción de los roles, o sea, por ejemplo, él que es el principal, pero aparte a todos es como, no es el renderista, no es como el artista digital 3D, el artista a mano, el artista de storyboard, ¿no? O sea, como que tiene toda esta gama Ok. y digo, en su momento tuve la oportunidad de que me entrevistara en su momento, entonces como me hubiera gustado tanto poder saber más de él, ¿no? O sea, sí, me encantaría saber más de él.
Ok, sí, sin duda alguna creo que esa parte de la comunicación de las ideas es muy importante y creo que no nos la enseñan en la carrera, ¿no? Tal vez nos enseñan, bueno, no es en su caso, todavía no había herramientas, me imagino, como ahora para renderizar, Sí, pero pues sí, de una u otra forma tienes que empezar a ver cómo vendes tus ideas al final del día, ¿no? No es simplemente tener una buena idea y ya está, ¿no? Hay un fondo y algo, un desarrollo detrás. Pero bueno, oye, entonces, Andrés, en tu caso, ¿a quién te gustaría o te hubiera gustado entrevistar? Pues mira, creo que y justo un poco en donde estábamos sentados hay una imagen de un personaje que siempre me gusta hablar de él, que es Pablo Picasso, y es muy práctica la respuesta porque al final a mí él, algo que siempre me gusta en las frases que él tiene es que todo lo que puede ser imaginado puede ser creado. Entonces, pues me hubiera encantado entender esa parte, ¿no? Todo lo que hay detrás de una cabeza creativa y todo lo que él al final creó y que también otra de sus frases era que pues al final la inspiración me encuentre trabajando, ¿no? Entonces hay un tema como de disciplina, ¿no? De trabajo constante, que es algo que también me gusta como mucho pensar a nivel personal y a nivel como profesional. Entonces, de entrada creo que sería él la persona indicada. Ok, fíjate que sí, estoy de acuerdo porque como arquitecto también al final del día se nutre de otras disciplinas, ¿no? Entonces, el hecho de que te interese conocer a un artista que no necesariamente fue arquitecto, pues es interesante, ¿no? Para conocer de estos procesos creativos, ¿no? Digamos. Y parte de lo que son ahora es el pasado, ¿no? Y por eso les hago la siguiente pregunta y es, ¿cómo nace el interés en estudiar arquitectura? ¿Cuál fue desde niños o fue ya una decisión que tomaron más grande o cómo fue? Pues mira, yo digo desde siempre, la verdad es que desde que fui literal, desde chiquito me gustó siempre. Digo, tengo familiares cercanos, no tan cercanos, o sea, no es un tema ni de papá, ni de mamá, ni de abuelo arquitecto para nada, pero siempre me gustó. No sé, el crear siempre me interesó bastante y la verdad es que desde que yo recuerdo, no sé, 7, 9 años, siempre lo tuve muy claro que quería hacer esto, ¿no? Y mucho por lo que te decía en relación a lo que te decía de esta gran figura Pablo Picasso es eso, ¿no? Que al final lo que está en la mente lo puedes crear. Entonces, ¿qué mejor que la arquitectura? Ok, pues yo, la verdad, creo que nunca fue, o sea, desde niña no fue mi primera opción. Mis papás son físicos, los dos. Entonces, como que yo en la preparatoria y así como que estaba muy inclinada a estudiar física, pero tenía, o sea, mi papá sí fue muy claro de, a ver, es mucha teoría, ¿no? O sea, es mucha teoría y eres muy inquieta, o sea, eres una persona muy inquieta que todo el tiempo está dibujando, o sea, mis libros en la preparatoria todo el tiempo yo estaba como pues trazando, ¿no? Y dibujando y me dijo como, tú, o sea, igual y encuentras una disciplina que tenga que ver también con tema de matemáticas y tema de física, pero tal vez no es como tal, pues sí, esa carrera, ¿no? Entonces, fue cuando yo entré a arquitectura a la facultad, a la UNAM, ok, pero sí, por ejemplo, a mí yo creo mucho en el transcurso de mi carrera como tal cual de arquitectura ha cambiado mucho desde que yo entré a la carrera hasta ahorita, ¿no? O sea, tal vez yo cuando empecé la carrera no entendía muy bien ni siquiera a qué iba, ¿no? O sea, pues antes no, nunca me enseñaron temas de proyectos, ni me enseñaron tema de conceptualizar, ni de investigar, ni nada, ni esta metodología. Entonces, pues yo sí me enfocaba en su momento hasta diseño de estructuras, a cálculo ok, estructural. Entonces, si en ese momento yo hubiera pensado, no, tú vas a estar como en la primera generación de ideas y conceptualizar y dibujar, te juro que jamás lo hubiera imaginado. ok. Es interesante, ¿no? Ver por los caminos que te lleva y al final del día, Sí, pues la arquitectura tiene o pues no es nada celosa de otras disciplinas, ¿no? Entonces, pues puedes desarrollar distintas actividades como siendo arquitecto, ¿no? Pues no te cierras la puerta, a solo voy a hacer una cosa y ya, ¿no? Oigan, ¿y cómo en su desarrollo profesional, cómo fue el empezarse a involucrar en el mundo laboral? ¿Fue en la carrera o ya después que egresaron? ¿Cómo fue? Pues mira, yo la verdad es que siempre durante la carrera, en mis semestres, no trabajaba, digo, me enfocaba la verdad mucho al estudio, porque Ok, pues al final me encantaba estudiar arquitectura, siempre le dediqué mucho tiempo, entonces como que en ese sentido no buscaba tener como en paralelo una carrera profesional, pero sí los veranos
siempre busqué una experiencia laboral en vez de adelantar materias, ¿no? Como igual muchos lo ven, que es igual súper respetable. A mí como que nunca me gustó, sino que era hacer un parteaguas un poquito en los veranos y decir, bueno, igual buscar una oportunidad de trabajo. En su momento trabajé en una oficina en Los Ángeles, trabajé también aquí en una oficina en México, otro verano fue unos cursos en Nueva York y otros en París, o sea, como que al final los veranos los fui aprovechando para buscar otras disciplinas y enriquecer un poquito mis estudios. Y ya Ok. terminando la carrera de arquitectura en Libero, ya de ahí me pasé, como te mencionaba, ¿no? Un poco a empezar ya una vida profesional mucho más intensa, ¿no? Pero eso ya fue como después de los estudios. Ok. Y bueno, o sea, yo creo que, bueno, más bien, empecé a trabajar como en séptimo semestre, más o menos, como trabajos como de vacaciones, pero como te decía, o sea, mi camino tal vez en la facultad fue diferente porque justo lo que decías, no te enseñan qué tantos roles puedes jugar en la arquitectura, ¿no? Entonces, como que era muy claro, tal vez, como en algún punto yo pensaba, pues es que todavía siento que no entiendo bien a qué me voy a dedicar 100%, entonces pues me metí de entrada a, no sé, te juro, dibujar de telecomunicaciones, ¿no? Antenas de telecomunicación antes de salir a la carrera. Luego Ok. tuve un trabajo de medio tiempo de aire acondicionado, o sea, pero como que yo decía, como es que no quiero esto, pues toda mi vida, ¿no? Claro. Y tuve como mi primera oportunidad real, que creo que es la que más agradezco, fue cuando hice mi tesis. Mi asesor de tesis es Israel Álvarez, que tiene su estudio que se llama Álvarez Tello. Entonces, cuando yo salgo de la carrera, ¿no? O sea, como me titulo, él me busca y me dijo como, oye, necesitamos personas que entren en este proyecto, porque nos cae un proyecto muy grande. Y entro y fue como mi primer acercamiento como a despachos realmente de arquitectura, ¿no? Porque también, pues eso es algo que pasa mucho en la universidad, ¿no? Que pues sí te dicen que son muy pocos, pues los despachos de arquitectura de diseño, ¿no? O sea, puedes estar como en constructoras o puedes estar como en temas de ingenierías, pero tal cual de diseño son muy pocas las oportunidades que al menos, o Ok. sea, pasaba como en mi tiempo, ¿no? O sea, cuando yo salí de la carrera en 2015, entonces como haber podido entrar como a este primer paso a un despacho de diseño, pues te Sí. empieza pues, a abrir como el panorama de todo lo que puedes hacer, ¿no? Entonces como que esa fue como mi primera experiencia y ya pues de ahí, digo como esa historia porque ahí fue cuando empecé a trabajar como temas gráficos y entro pues ya al año y medio a Sordo Madaleno y ya Ok. después de 6 años pues ya ando por acá en Estudio AMA, que es también un sueño muy grande para pues el enfoque que le estamos dando narrativo también al tema de arquitectura. Ok, ok, interesante. Oigan, ¿y en qué momento fue que se conocieron? ¿Fue en Sordo Madaleno o en qué etapa de su vida fue que se conocieron? Sí. Sí, yo cuando, bueno, empecé en el 2012, empecé a trabajar en Sordo y como Ajá. te decía, empecé pues, sí un poquito llevando proyectos desde la parte pues, sí, dibujo y ya después apoyando en la parte gerencial y ya después en el crecimiento que logré era director o fui director durante casi 7 años en la oficina de Sordo. Entonces ahí Marisol entró a mi equipo, literal, directamente a mi equipo. Era un equipo bastante joven en su momento, ¿no? Arrancando, estábamos como empezando a armar el equipo y pues desde ahí, ¿no? Desde ahí nos conocimos. Marisol siempre estuvo en la parte conceptual, pero bueno, hubo de repente ahí momentos donde estuvo también la parte ejecutiva, ¿no? Como el desarrollo de los proyectos. Entonces, como que ahí hubo un punto donde dije, y ella misma me decía, creo que no, creo que me gusta más la línea conceptual, narrativa. Es como que desde Ok. ahí empezó este tema de armar el área dentro de Estudio AMA, ¿no? Entonces, como que desde siempre, desde que empezábamos un poquito a participar en la parte profesional, como que siempre tuvimos la idea y yo como Estudio AMA, como que sí también tenía muy claro, me gusta mucho la parte de la investigación, el tema también de cómo uno cuenta también las cosas, el también como lograr depurar la descripción de un proyecto creo que es muy importante. Entonces, como que ahí Estudio AMA nace como mucho en esas bases, en esos valores y en esa dinámica, ¿no? Que buscamos de cómo es el proyecto y la narrativa, que es parte, ¿no? Trascendental en cómo uno describe un proyecto, ¿no? Entonces,
pues ya son 7 años, 6 años más o menos de que Marisol y yo nos conocemos. Como te mencionaba, decidimos y decido yo montar el estudio. Entonces, bueno, Marisol, ella es la que lleva todas las redes, toda la parte narrativa y pues desde ahí, ¿no? Entonces creo que el estudio es un estudio joven que tenemos arrancando este año, Ok, en el año 2023, pero como que sí ya hay una antesala muy amplia, ¿no? Y que de mucho tiempo, donde se ha venido depurando una metodología, una forma de pensar, y también como un poquito en el aprendizaje de dinámicas de trabajo como más sanas dentro de la oficina, que también va de la mano de la narrativa que uno va teniendo, ¿no? Y esa narrativa y todos esos, forma de comunicar es también importante, no solo desde la parte de arquitectura, sino también como oficina. Y eso ok. es algo que nosotros queremos y mucho de que nos hayas invitado a hacer eso, ¿no? Poder que la gente que nos ve y nos va a ver, que vea que pues, somos una oficina que busca prácticas laborales mucho más sanas, ¿no? Entonces, creo que eso que ahorita menciono es porque hay toda una conversación que junto con Marisol, ¿no? Que es de las primeras que está en este proyecto, ella promovía mucho de la mano conmigo, ¿no? Entonces, dentro del ADN de nosotros como personas está, pero también es un ADN que queremos permear y que estamos permeando dentro del estudio, ¿no? Sí, Ok. también creo que una parte como de lo que hice cuando nos conocimos, o sea, creo que al ser parte de su equipo, como que había, o luego hay roles como muy establecidos en cuanto a, por ejemplo, lo que hace un arquitecto senior, junior, director, gerente, pero creo que sí hay un punto donde, como dijo él, ¿no? O sea, yo estaba como, es que no me gusta tanto el ejecutivo, me gusta más la parte conceptual, y entonces es de entender que no todos tenemos que ser buenos en todo, ¿no? O sea, es como también entender qué te hace feliz, ¿no? O sea, porque también es como de repente uno forzarse a hacer un rol específico con tareas específicas, pero pues que no es algo que te pueda potencializar un talento o puedas como, pues realmente disfrutar trabajar, ¿no? Entonces como que de repente ahí se empieza a llevar esta línea donde se me empezaron a ver las oportunidades también con él y en Sordo, como a hacer otro tipo de roles de arquitecto, ¿no? Entonces, como que creo Ok. que esa parte también es importante porque, pues al final, pues sí desemboca en prácticas laborales, sobre todo en arquitecturas sanas, porque es como de, hey, no tienes que ser bueno en todo, necesitas disfrutar también lo que haces y necesitas, pues sí, enfocarte en lo que te gusta, porque pues si no, para nadie, o sea, no es beneficio para nadie, ¿no? Sí, claro. Algo que veo, pues al final del día, como dice Andrés, es que es un estudio joven tal vez de edad, pero en experiencia, pues ya hay varios años detrás de experiencia, ¿no? Que avala y que pues da cierta confianza, ¿no? Al final del día para el desarrollo de proyectos. Y digo, nace la idea, me imagino, en Sordo Madaleno, pero ¿qué significa Estudio AMA? O sea, ¿cómo nace el nombre o la parte, pues sí, de la parte del branding, el naming o como le llaman? Pues mira, Estudio AMA, al final, estudio siempre es un proyecto, digo, como me gusta llamarlo, al final es un proyecto sí personal, pero también en equipo. Es un proyecto que al final yo siempre lo tuve muy claro, siempre lo he tenido, y hace ya unos años empezó a tener más forma en mi cabeza, ¿no? Empezar a bajar estas ideas. Y por ahí, pues el tema de que fuera un estudio, creo que al final es algo que buscamos, que también sea un equipo más horizontal, donde sí hay una persona que lo representa, ¿no? Que es AMA, que es Andrés Muñoz Alarcón, Andrés Muñoz Arquitectos, se aplica un poco para los dos, Okey, pero más que llevarlo ahorita una persona, es más bien como un estudio, el cual hay una persona que lo liderea de cierta manera, pero al final es un grupo de arquitectos que al final todos somos parte de este estudio, ¿no? Entonces, dentro también como que del branding y toda la parte de los valores que buscábamos era como mucho, pues el tema de la honestidad no solo en la parte plástica tectónica de la arquitectura, sino también la honestidad entre nosotros mismos, un poco con los clientes, entre yo mismo con el equipo viceversa, entre ellos. Entonces, como que al final sí era un proyecto donde sí buscábamos como valores, como mucho de arquitectura, pero también a nivel personal, ¿no? Como mucho buscar que sea un espacio amigable, que sea también un espacio que invite a buenas dinámicas laborales, que también la gente que trabaja pues se pueda volver una especie de comuna, comunidad, ¿no? Donde
pues te sientes cachado, te sientes también apoyado por los líderes, apoyado por la gente que está a tu alrededor. Entonces, como que siempre traíamos ese tipo de frases, ¿no? También el tema como mucho de la paz que buscamos, la paz como en el sentido de tener un ambiente de paz en un ambiente laboral que uno, pues a veces está más tiempo que en su casa con sus familiares. Entonces, que al final te sientas en esas horas como mucho más cachado. También como mucha disciplina. A mí me gusta mucho pensar en que las horas que estemos aquí sean intensas y horas también como con mucha actividad, con resultados y buscar que también exista una vida fuera de aquí y que esa vida también sea rica y sea satisfactoria y que sea una vida pues mucho más balanceada, ¿no? Entonces, como que es un estudio de arquitectura, busca sí la parte obviamente de proyectos de arquitectura, pero al final un estudio lo hace la gente, el éxito de un estudio lo hace la gente, no es una persona sí, pero es una persona con la gente y viceversa, y la gente con él. Entonces es como, al final, mucho de la investigación que hacíamos y que hacía y que siempre hemos como hecho es, hay muchos estudios de arquitectura que también lo mencionan y que son muy exitosos y te das cuenta que es cierto, ¿no? Cuando no las ideas nacen de una sola cabeza, nacen de un grupo de cabezas, de gente, de personas que están en este proceso creativo. Entonces, al Sí. final, Estudio AMA nace de ahí, ¿no? Y nace con una proyección también como muy fuerte, muy clara. Tenemos muy claro hacia dónde vamos. Una oficina la va creciendo con muchos proyectos, con también gente, Ok. que también estamos buscando ser un referente en el ámbito de arquitectura en México, en las prácticas laborales y también a nivel Latinoamérica, ¿no? Es una proyección más a mediano plazo, largo plazo, pero sabemos y creemos perfectamente que hay mucho talento en Latinoamérica y que también queremos empezar a que, pues sí, estudios también internacionales vean un poquito más hacia acá. Entonces, ese es más o menos Estudio AMA. Como Ok. te decía, somos una oficina pequeña, con mucha experiencia, con poco tiempo de haberse juntado, ¿no? Pero con mucha experiencia detrás. Entonces, creo que Ok. esos son los valores que más nos representan y algo que pues, queremos comunicar con toda la gente que nos irá conociendo, ¿no? Ok, entonces hay un punto que considero muy importante es el equipo de trabajo, ¿no? Al final del día, como lo dices, uno se nutre de otro y no es que cada quien tenga su posición y ya se vaya a enfocar solo a eso, sino que pueden proponerse ideas y rebotar ideas. Entonces, en este entendimiento y con la empatía del líder que tienes ahora, ¿cómo reclutan a un equipo de trabajo, digamos? ¿Cuáles son esos valores o principios que buscan en alguien que va a ingresar en su equipo? Pues, o sea, de entrada, creo que es importante hablar de que el estudio tiene varias áreas, ¿no? Actuales y con una proyección, ¿no? O sea, estas áreas son, está la dirección creativa narrativa, que es un poco mi equipo, está Okey, la dirección high rise, ¿no? Que lleva proyectos que son master plan o edificios de gran altura, y también está como la dirección high end, ¿no? Y son pequeñas escalas, como pues casas, ranchos, o sea, pero con una terminación pues de alta calidad. ujú, También tenemos un área BIM y ya tenemos el área de diseño de interiores también, con okey, obviamente, como dijo Andrés, como esta proyección a futuro, y pues es un poco el tema de la palabra estudio, que es como proyección también hablar a temas tal vez de desarrollo inmobiliario o tema de alianzas internacionales y nacionales con diferentes estudios y marcas que actualmente lo hacemos con otras oficinas, ¿no? Pero pues sí, como esta proyección. Entonces, creo que dentro de todo el ir y venir de cuando fue el nombre y el branding, creo que algo muy importante que planteamos de inicio son los valores, ¿no? Entonces, que los tenemos en el estudio y queremos gente que lo tenga, ¿no? Porque algo que estamos hoy en día es un tema de que, pues, los programas, inteligencia artificial, eh, todo, digamos que, pues, está aquí a la mano, ¿no? O sea, lo tenemos ya. Entonces, hay mucha gente que sabe muchos programas, ¿no? Y que podemos tener a la gente que sepa los mejores programas y que tenga, pues, demasiadas habilidades técnicas, pero las habilidades personales, ¿no? O como dice Simon Sinek, la human values o human skills, son mucho más importantes hoy en día porque pues es una dinámica diaria, ¿no? En la que estamos, entonces, pues sí, como estudio tenemos como muy claro, o sea, los temas de honestidad, de paz, pues de tener una comunicación clara,
¿no? O sea, que la transmitimos a los clientes, pues también la tenemos que tener nosotros, ¿no? Entonces, justo hace poco que sacamos como vacantes para tanto senior, junior y prácticas, algo que para nosotros era muy importante antes de que me enseñaran el mejor portafolio del mundo, era pues justo en una entrevista entender qué valores, ¿no? O sea, cuáles son, cómo te manejas, cómo puedes entablar una conversación, cómo te diriges a la gente con el respeto, ¿no? O sea, como que eso se nota, o sea, como que, y siento que es algo que yo siempre voy a recordar en mi entrevista con Andrés, que fue como un clic inmediato de valores, o sea, y que lo tenemos como yo lo tengo con mi equipo, ¿no? Y cada director lo tiene, y pues al final, justo, ¿no? Aunque tenemos cada quien su área, todo el tiempo estamos trabajando juntos, pues necesitamos gente que tenga pues una dinámica similar, ¿no? O sea, y que tenga ganas de crecer. Yo creo que cualquier cosa en la arquitectura siempre estamos para aprender más. Entonces, pues sí, tenemos conocimientos básicos, pero pues todo se puede ir aprendiendo. No es que no sé SketchUp o no sé Rhino, no sé, no pasa nada, aquí lo aprendes. Pero temas que son como valores clave, ¿no? Y siempre recalcamos el tema de honestidad, porque es algo que tiene que manejar tu día a día, ¿no? O sea, el ser una persona honesta. Entonces, pues sí, esos son los como en lo que más nos fijamos, sobre todo para incluir a gente nueva en el equipo, ¿no? Y hasta ahorita, la verdad, hemos sido muy afortunados en tener a las personas correctas y como decías, tal vez no llevamos mucho tiempo, ¿no? Como oficina, pero creo que los talentos que se unieron eran los talentos correctos para estar en este momento. Ok, sí, fíjate que yo veía en la universidad eso, ¿no? De cómo, pues, unos compañeros tenían mejores computadoras que otros, ¿no? Y al final del día llegué a la conclusión de que no era el caballo, sino que era el jinete, ¿no? O sea, y toda esa serie de valores, principios y también, pues, las ganas que tengan, ¿no? De seguir aprendiendo y desarrollando son las que mueven al final del día. Y nada, oigan, en cuestión de arrancar un proyecto nuevo y concebir ideas, ¿cómo? Digo, yo sé que en un proyecto, pues, hay una serie de datos y, pues, la topografía, el sitio y todos estos elementos que debemos estudiar, ¿no? Y que nos dan como la pauta para el diseño. Pero en su caso, en Estudio AMA, ¿cómo conciben con toda esta información inicial? ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Sí. Ah, ya. Con esta información inicial, ¿cómo conciben las primeras ideas de un proyecto? Y también es importante, creo, mencionar que depende del proyecto y la escala del proyecto, ¿no? En su caso, eh, ¿cuáles son los proyectos también que desarrollan, pues? Pues mira, en la metodología creo que de cómo empezamos un proyecto, creo que como bien dices, siempre está el programa arquitectónico, es súper importante. Los lineamientos de entrada, como dices, el sitio, el terreno, la topografía, desde la parte de la investigación creo que siempre es importante y nos gusta meternos mucho a investigar muy bien los sitios, ¿no? Y también algo que intentamos hacer es visitar los sitios, ¿no? Que a veces ya cada día pasa más, pues hacemos proyectos sin visitarlos. No siempre lo logramos, pero es algo que nos gusta. Pero bueno, la investigación como tal es algo que es muy importante, es en el ADN, la investigación desde el tema de los libros, ¿no? La parte digital, obviamente, que siempre es una herramienta buenísima. Y cómo vamos también sacando hilos conductores que nos van de cierta manera definiendo el diseño. Una vez teniendo un poco como esa línea de investigación, empezamos a tomar un poco los elementos que son los elementos también más icónicos del sitio. Hay proyectos que tienen un contexto natural mucho más fuerte, otros un contexto histórico mucho más fuerte, ¿no? De repente tienes proyectos que están en una traza urbana en medio de una ciudad antigua, pues es muy diferente a que si tienes un terreno enfrente de la playa, donde igual no hay muchos elementos, si quieres, históricos, pero sí hay elementos naturales, el mar, la vegetación, la puesta del sol. Entonces, como que al final cada proyecto o cada proyecto arquitectónico se debe de analizar desde el ámbito en el que está, ¿no? No es tampoco un programa o un proyecto arquitectónico igual que la plástica se va repitiendo en cada uno de los sitios, ¿no? Cada sitio al final tiene diferentes premisas. Unas casas que estamos haciendo en Espujá, de repente, pues tienen otra intención y tienen como otra cromática y tienen también como otra relación de vanos y macizos en relación al exterior, a que si haces un proyecto en Los Cabos o de repente un proyecto en Oaxaca, o sea, al final
cada uno depende, ¿no? Entonces la investigación para nosotros es importante. Después un poquito como ir y venir, ¿no? En el tema de las ideas que empiezan a surgir. Algo que también siempre nos gusta mucho entender es depurar los proyectos de la forma más clara posible, o sea, me refiero en la parte plástica, que sean proyectos como muy concisos, como muy claros en concepto, y que esos conceptos también puedan volverse tan fuertes que la misma parte de la comunicación se da por sí sola, ¿no? Entonces, como que en ese proceso, tío, investigamos, sacamos estos elementos, obviamente hay un proceso creativo que pues cada uno también de nosotros seleccionamos, ¿no? Y como en estudio, Marisol, que es la líder de la parte narrativa conceptual, es la que ayuda a bajar todas estas ideas que están en esta investigación, de repente la experiencia que uno tiene como arquitecto, si de repente es un proyecto más comercial, si de repente es un proyecto más de uso hotelero, de uso residencial, hay como un input, ¿no? Entre los integrantes del equipo conceptual conmigo y también vamos incluyendo al equipo ya del desarrollo del diseño y ya después sobre eso entramos un poco al proyecto per se, ¿no? Ya la presentación conceptual, donde usamos muchas herramientas que por ahí digo, creo que Marisol es la indicada para contarnos un poquito más de ya ese proceso creativo, ¿no? Sí, que también, o sea, creo que algo que es muy importante y es algo que es base de proyecto, ¿no? Que tenemos que es como arquitectura con narrativa. Creo que algo que pasa mucho es que la conceptualización, no sé, pasaba en la escuela, ¿no? Es que ¿cuál es el concepto de tu proyecto? Entonces puedes decir como, es que es una flor, o es que, o sea, ¿sabes? O sea, como que hay muchas cosas como que no nos explican bien cómo abstraer un concepto, ¿no? Entonces, como dice Andrés, hay puntos, ¿no? En la investigación donde justo, o sea, tenemos como áreas de oportunidad que pueden ser como el terreno, puede ser las vistas, puede ser la naturaleza, el contexto. Entonces, una vez que como entra en esta lluvia de ideas, porque pues sí, tratamos de trabajar muchísimo a mano, o sea, es algo que sí, todo, o sea, las primeras ideas nunca las empezamos en un CAD ni en un modelo, o sea, siempre es como a mano, empezar a rayar lo que vamos entendiendo y pues de hecho Andrés aquí en su oficina tiene como justo todo un pinboard donde pues, o sea, se pueden empezar a poner como las ideas. Entonces ya de ahí empezamos, ok, este es el hilo conductor del proyecto, ¿no? Entonces es, ok, ¿qué queremos contarle al cliente? ¿Qué queremos contarle al usuario final, ¿no? O sea, porque el proyecto, pues es como si puedes llegar y decir como, este va a ser tu proyecto, aquí está tu, no sé, si fuera una casa, aquí está tu sala, aquí está tu comedor, aquí está las recámaras, pero pues siempre es pensar, somos arquitectos para dar un valor agregado a los espacios, ¿no? O sea, para que sean como pues yo sí creo que la arquitectura puede cambiar o sea, la perspectiva de la gente, del día a día, ¿no? O sea, de que tú puedas entrar a un espacio y te pueda, pues, cambiar la sensación, ¿no? Simplemente. Entonces, pues, ¿cómo lo vas a platicar? Al hacer un proyecto conciso, como dice Andrés, como tomar estos hilos conductores y aterrizarlos en un proyecto súper, digamos, como sencillo en forma, pero muy rico en experiencias, pues hay que transmitirlo como tal, ¿no? Entonces, al final, la forma en que tú explicas el proyecto también lo es todo, ¿no? Entonces, como que justo de la pregunta inicial de Narinder Sagu, pues ellos trabajan mucho de storyboard antes de empezar una presentación. Entonces, la verdad es que nosotros trabajamos similar, o sea, es como de, ok, ¿qué vamos a contar? ¿Cómo lo vamos a contar? Si queremos platicar un poco más del contexto, ¿no? Entonces, al final, antes de presentar el proyecto, presentamos la esencia del proyecto, que más que el concepto que te dicte la forma, pues te dicta lo que vas a vivir ahí, ¿no? Entonces, es, ok, necesitamos imágenes de los interiores, de la naturaleza, entonces se va pues armando la presentación y ahora siempre es diferente cada cliente y cada usuario, entonces nunca, o sea, no se puede presentar igual un proyecto, así como ningún proyecto puede ser igual en cualquier sitio, ¿no? O sea, tiene condiciones diferentes, entonces, pues puede haber clientes que son mucho más literales en lo que ven, entonces, pues tal vez tienes que mostrar plantas mucho más elaboradas en una ilustración muy realista y de repente hay clientes que son como mucho más artistas, ¿no? O tienen como esta visión como mucho más de hand draw, porque pues sí, o sea, la realidad es que cada día yo como lo veo y por la experiencia que tenemos, se valora muchísimo los dibujos a mano porque te hacen sentir, o sea, al cliente le hace sentir que pues sí te importa el proyecto, que sí estás tomándote el tiempo de trazarlo, ¿no? De dibujarlo, de mostrarlo, ¿no? Entonces hay clientes donde sí se le puede mostrar como dibujos a mano, ¿no? Entonces, como que sí cambia mucho cómo presentarlo
pero siempre la esencia pues sigue, ¿no? Y es esta narrativa que al final inicia en el proyecto tal vez con mi equipo, pero pues sí se incluyen a todos los actores internos, o sea, a los directores que van a llevar el seguimiento del proyecto para que pues la narrativa se mantenga y no sea como empezamos acá y terminamos pues, ya en otro lado, ¿no? Sino siempre adaptar, porque al final la narrativa es un discurso que tú vas a mostrar de una experiencia que se puede adaptar si va cambiando el terreno, ¿no? Si va cambiando la visión de negocio del cliente. Entonces, pues, la narrativa es la misma. Ok, fíjate que está bastante interesante, ¿no? Y va más allá, ¿no? De simplemente diseñar una casa, ¿no? Como lo mencionas, tiene un fondo y depende de la esencia y lo que quiera transmitir el proyecto al final del día. Y cómo, digo, si tuvieran que darle un nombre a su proceso de diseño, en una o dos palabras, ¿qué nombre le darían? Y digo, no sé si lo tengan también o no, pero no sé qué consideren algo ustedes que sea muy característico de Estudio AMA, digamos. Yo creo que narrativa, o sea, es que la narrativa, o sea, para mí es muy importante, ¿no? O sea, y suena como un poco como tal vez repetitivo, ¿no? De narrativa, pero sí creo que es un diferenciador de los diseños, o sea, porque afecta al diseño, como afecta el discurso, como afecta al cliente, o sea, para mí es Y importante. para mí sería narrativa y también como claridad, ¿no? Claridad, como regreso un poco a lo mismo y es algo que yo en mi cabeza siempre tengo, pero es claridad mental, ¿no? La claridad, digo, no, tampoco es que sea la persona más clara por sí solo, pero Ujú. cuando uno sabe para dónde va, ¿no? Y sabes muy claro cuál es el objetivo, o sea, al final se aclaran las cosas. Entonces, también a lo que voy un poco con eso, ¿no? La narrativa tiene que tener como mucha claridad y esa claridad se tiene que ver plasmada en un proyecto arquitectónico. Entonces, no es nada más una narrativa por una narrativa, sino es cómo también cuentas y a veces las palabras, y cada día nos damos más cuenta que las palabras sí llegan a permear en la gente, ¿no? Una frase puede ser tan fuerte, tan clara que puede remontar a que ese proyecto sí tenga un hilo conductor entre la palabra y la parte plástica tectónica. Entonces las palabras al final tienen mucho que ver y también uno cómo se expresa, ¿no? Algo que a mí siempre me gusta platicar porque yo cuando era muy chiquito, mis papás me metían a clases de oratoria, ¿no? Entonces, no, tampoco digo que sea el experto en hablar, pero es como que siempre me es algo que me ha gustado comunicar, hablar enfrente de la gente, pero es algo que a veces no nos enseñan a comunicar las cosas. Es como el vender un proyecto, la palabra vender en la arquitectura está como, ¿no? Tachada. No digas ventas, no digas negocios, sino al final uno sí proyecta algo, sí se vende al final, sí vende un proyecto, sí busca al final convencer al otro, ¿no? Decir, oye, mira, este proyecto tiene esta fuerza, tiene esta claridad. Entonces, las palabras son importantes y la forma en la que comunicamos. Entonces, también por eso nuestro objetivo en el corto plazo es generar como mucha inquietud también a nivel estudio en cómo comunicamos nuestros proyectos, ¿no? A nivel redes, buscamos ser diferentes en la cromática, porque eso al final es comunicación, estamos hablando de ciertas cosas que tiene la oficina en un trasfondo y también algo que vamos y queremos ir como teniendo como mucha fuerza es en este tipo de dinámicas de comunicar otra vez la narrativa, no solamente va a un proyecto, sino la narrativa de un proyecto profesional, que es Estudio AMA en este caso, que tenga claridad y que tenga un objetivo claro, ¿no? Entonces, yo lo resumiría en esas dos palabras, una narrativa clara y concisa, ¿no? Ok, ok. Oiga, no, súper bien. La verdad es que sí hay, digo, desde que me mandó mensaje Marisol, empecé a ver un poco su página, ¿no? Y sí se ve, pues, esta narrativa que dice, ¿no? Y esta diferenciación al final del día. Pero para aquellos que no conocen sus proyectos y que quieren conocer un poco más, pues, ¿a dónde los invitan a ir a que vean un poco de sus proyectos que hay hasta ahora en la página web, ¿verdad? ¿Está bien? Pues bueno, ya estamos en muchas redes sociales. Estamos el sitio web que es estudioama.mx. Tenemos nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, ya tenemos TikTok, aunque no subimos nada todavía, de estudioama.mx. También tenemos, o sea,
justo por todo el tema como gráfico y visual, tenemos Pinterest, donde ahí metemos todas nuestras ideas como de los proyectos, que creo que eso es algo importante, ¿no? O sea, tanto nos sirve de inspiración para nosotros como para los demás. Y también como tenemos un blog, justo lo que decía Andrés, como del tema de comunicar, siempre también nos gusta transmitir como ideas y no solo con tu de Andrés o mías o de algún director, sino también del equipo. Entonces, tenemos un blog, ¿no? En Medium, igual estudiama.mx, ya sacamos el primer artículo del blog y ahorita pues estamos trabajando en los siguientes, ¿no? En el tema de investigación. Entonces, todas las redes sociales y estudiama.mx y también en YouTube se van a empezar a subir todas las pláticas internas que tenemos, se van a empezar a subir ahí. Ok, súper bien. Sí, yo creo que el verdadero mérito de un proyecto está en el proceso, ¿no? Digo, el resultado final, claro que es bonito y lo que quieras, pero pues toda la carnita y todo lo bueno de un proyecto está en el proceso. Oigan, no, pues Andrés, Marisol, les agradezco por la plática. Digo, para una primera parte introductoria se me hizo bastante padre y creo que también sembró interés y curiosidad en los que estén escuchando el episodio, ¿no? Que eso creo que es importante. Pues les dejo la puerta abierta para armar una segunda parte, a lo mejor ya desglosando un poco más algunos proyectos o algún otro tema de interés. Sí, buenísimo. Mil gracias, Gerardo. Igual gracias a todos, igual los que nos escuchan, nos escucharán. Y pues la verdad, sí, los invitados a que vean Estudiama, para que también pues sí, de repente nos sigan y también entender un poquito el cómo también hacer ciertas cosas, el que de repente también estamos abiertos. Y algo que también me gustaría como comunicar es que el estudio también se va a meter mucho en la sociedad de alumnos del Colegio de Arquitectos de México. Entonces, es algo que también en su momento igual ya también te diremos. Sería bueno tener de repente una plática de eso. Queremos ser un estudio que promueva, que podamos también ser un poco la liga entre la sociedad de arquitectos mexicanos con despachos jóvenes, con arquitectos jóvenes, que de repente ahí se pierde un poco la liga, entonces también buscamos tener una responsabilidad académica, profesional con el gremio, entonces eso creo que también vale la pena y me encantaría que nos vuelvas a invitar, te agradecemos muchísimo el tiempo, y pues nada, esperemos volvernos a ver pronto. Sí, claro que sí, les agradezco mucho por la plática y ahí estamos pendientes para los proyectos que estén desarrollando y, pues, y para armar una segunda parte próximamente, por ahí nos estamos poniendo de acuerdo. Sale, pues nada, Buenísimo. Súper. les agradezco. Pueden visitar el podcast como Creative Inc. ahí en Spotify o cualquier plataforma de audio y también en YouTube como Creative Inc. o Gerardo Wizard y ahí van a ver pues todos los episodios e invitados que hay hasta ahora. Igual escriban en Estudio Ama en Instagram y pues mándenles mensaje de curiosidades, dudas o alguna Sí, sí, colaboración sí, todo. también. Adelante. Sí, sí. Buenísimo, pues mil Muchas gracias. gracias. No, ¿de qué? Nos vemos en un próximo capítulo de Creative Inc. Bye. Que estés muy bien, mil gracias, bye bye.